Amigos televidentes, nuestro cordial saludo. A partir de este momento, su canal Tele Don Matías hace llegar hasta sus hogares el programa Tema Libre. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Hoy tenemos como invitada a la señora secretaria de Educación de Don Matías. Como estamos a una distancia más o menos considerable, vamos a prescindir del tapabocas, aunque no sobra aconsejar que nos sigamos cuidando. Y quienes no se han vacunado, pues que lo hagan. De todas maneras, son muchas las críticas y mucho lo que se dice al respecto, no podemos creer todo, debemos creer como más que todo a los informes científicos, a los informes médicos. Lo más importante es que parece que ha disminuido el número de muertos por causa del virus. En nuestra entrevista con la Secretaria de Educación hemos preparado una pequeña reflexión. El autor es Alfredo Molina, este mismo, y fue que la vida en educación, 33 años, me enseñó algo, que un maestro sin vocación es una terrible equivocación. De verdad que en nuestras escuelas y colegios a veces tenemos maestros, a algunos les gusta que les digan profesores, otros educadores, bueno, sea como sea, con muchas capacidades intelectuales, pero de pronto con falta de vocación para enseñar. Eso no lo tiene todo el mundo. Y tenemos otros con mucha vocación, pero que de pronto adolecen de algunas habilidades didácticas o de algunas capacidades para tratar la parte humana con los estudiantes. Pero de todas maneras es imposible encontrar un maestro, un educador, todo perfecto. Repito, un maestro sin vocación es una terrible equivocación. Este pensamiento me lo ha enseñado la vida. La señora Catalina Cifuentes Pinillo, actual secretaria de Educación de Don Matías y secretaria también en la administración anterior, ha tenido a bien ser nuestro personaje de hoy. Con ella vamos a tratar algunos temas relacionados con la educación de Don Matías. Hago un paréntesis muy pequeño. Les había dicho que iba a interrumpir los comentarios y los análisis políticos que estaba haciendo en programas anteriores, pero a veces como que le pica a uno por allá algo cuando ve la cantidad de cosas que suceden. Ahí estoy pensando si dentro de 8 días vuelvo a trabajar por temas de Don Matías o si vuelvo a coger temas que son de interés para todos. Ya veremos cómo se van poniendo las circunstancias. Señora Catalina Cifuentes Pinillo, bienvenida a Tema Libre. Muchas gracias, don Alfredo. ¿Usted es un maestro con vocación o sin vocación? 100% con vocación, y yo creo que es la única manera de resistir 33 años como educador, porque yo le digo esto, si un maestro con vocación llega y trabaja toda una jornada completa, eso se le va cortico, pero un maestro sin vocación desde que llega al colegio es esperando la hora de la salida. Le cuento una anécdota, cuando los carros pasaban por esa carretera vieja que va del hospital hacia arriba, en Don Matías hubo un educador que viajaba hacia Medellín y del colegio miraba cuando asomaba un bus de Copetranza allá para estar listo para irse. Así no hubiera terminado la jornada educativa. Entonces, para mí es terrible un maestro sin vocación y desafortunadamente me tocó manejar o tener a mi cargo varios maestros sin vocación. Es terrible. Y muchas veces hasta sin educación, porque hay unos que, Virgen Santa, ya hablaremos de eso, Catalina, por favor. ¿Cómo le digo, doña Catalina, señora Catalina, señora Catalina, nada más? Bueno, Catalina, entonces bienvenida a Tema Libre. Gracias, muchísimas gracias, maestro Alfredo. Maestro, es el título que más prefiero de todos los que tengo. Catalina, ¿cómo está don Matías en cobertura educativa? Bueno, quisiera contarles a los donmatieños que Don Matías en cobertura está al 100%. O sea, aquí... No hay alumnos que se queden por la calle porque no hay cupo. Bueno, no. Ese es otro tema muy importante. Es decir, nosotros ofrecemos el 100% del cupo, porque hay gente que va y dice, es que para pedir un cupo, no, acá no hay cupos. Acá el que no quiera estudiar es porque no quiere definitivamente. Pero aquí empezamos desde la primera infancia a fortalecer los procesos hasta la educación superior, incluso hasta la educación de adultos. Hemos fortalecido unos procesos muy bonitos con adultos que ahorita le voy a contar. Correcto. Pero obviamente en cobertura educativa, cuando hablamos de deserción, hay que tocar ese tema,
porque hay muchos estudiantes, especialmente en los grupos de noveno, los grados de noveno, décimo y 11, que desertan del sistema educativo. Entonces, en proporcionalidad, nosotros tenemos un 4% de deserción escolar. ¿A partir de? No, esa es la cifra que se ha manejado. En general. Sí, y un fenómeno muy curioso para don Matías es que nos preguntan que si se incrementó ese fenómeno de deserción en el 2020 por la pandemia, y nosotros tenemos que decir que no. Este año incluso hay más estudiantes matriculados de los que había en el 2019 y en el 2020. Es decir, aumentó la matrícula en don Matías. Entonces es un fenómeno que se ha manifestado en el municipio, que es positivo obviamente, pero que siempre se trabaja con el tema de deserción escolar. Incluso con la comisaría de familia hacemos una alianza muy importante, porque los papás que vayan a retirar los niños de la institución educativa o de las instituciones del municipio deben ir a solicitar un permiso a comisaría de familia, que eso no se hace en otras partes, pero acá lo hacemos con el fin de llevar un control de por qué se va a retirar el estudiante. Aquí hubo una época en que se daba mucho la deserción y era cuando la confección se iba a pique. Entonces la gente decía, no, yo me voy de aquí, me voy para otra parte, entonces los niños, adiós, y quedaba mucho cupo en los colegios, y bueno. Don Alfredo, pero mire, esos fenómenos sociales nos interesan mucho, porque uno no relaciona lo económico con lo social, y es muy importante relacionarlo. Cuando hay mayor trabajo en Don Matías, hay más estudiantes en Don Matías. Y eso es el fenómeno que está ocurriendo ahora. La gente, obviamente, sin oportunidades laborales en otras partes, se ha venido para Don Matías a buscar empleo, y por eso, tanto aquí en las confecciones como en el área rural, en las fincas, entonces incrementa la matrícula de los estudiantes. Y hemos podido admitirlos todos. Todos, absolutamente todos. Pues me parece maravilloso para don Matías poder decir, tenemos una cobertura total, tenemos todavía forma de recibirlos, sin necesidad de que funcione el proyectado colegio por allá de Marianito, ¿no? sin necesidad de que estemos... La gobernación nos regaña mucho por ese proyecto, porque nos dice, ve, ¿y de dónde se iban a sacar los estudiantes? Pero ese es otro tema, pues, diferente. Sí, es otro tema, lo que pasa es que a mí siempre me afectan y me duelen esas cositas. Bueno. Hablando de cobertura, entonces podemos pasar a otro tema relacionado con educación. El padre de familia de don Matías manda los niños a la escuela, a los jardines infantiles y a los colegios de pronto por deshacerse de ellos para poder trabajar, o realmente lo hace a conciencia porque quiere que su hijo estudie, y si tiene que sacrificarse el padre de familia también lo hace. Pero es que eso no lo podría generalizar, sí, porque hay papás muy juiciosos y hay otros papás que nunca los conoce uno en el colegio. Ojo con eso, que es muy importante. Hay papás muy juiciosos que son capaces de agotar los recursos necesarios, de sacrificar muchas cosas para que sus hijos puedan ir a estudiar. Y hay otros que simplemente lo metimos allá y listo, sí, no aparecen para nada. Eso es lo que llamamos en educación corresponsabilidad. Nosotros damos nuestro poquito y los papás dan su poquito también. Yo siempre, cuando hago las reuniones de padres de familia que me invitan en las instituciones, hago mucho énfasis en que, incluso cuando estuvimos en estos días en una reunión de los niños que van a entrar a preescolar, les decíamos, vea, no se preocupen en la casa porque el niño va a sumar más rápido, va a leer más rápido, que mi niño a los 4 años ya suma, ya resta o ya lee. Eso no es lo trascendental. Lo trascendental es decir, buenos días, por favor, gracias. Eso es lo que le debe enseñar. El aspecto formativo. Claro que sí, lo que le debe enseñar a uno en la casa, a los niños, para que vayan a la institución. Del resto se encargan los profes. Catalina, usted es educada, pero no es educadora. Y antes de llegar a don Matías posiblemente no había trabajado en este campo. ¿Le ha cambiado su vida, su modo de pensar? ¿Muchas cosas nuevas se le han ocurrido en este nuevo espacio en el que trabaja? Sí, muchísimo. La perspectiva de la educación. O sea, yo sí pienso que hay maestros con vocación, que uno dice, tan tesos, y sobre todo en la pandemia nos dimos cuenta de los docentes que tenemos en Don Matías, y uno a veces dice, no, pero es que
pero es que en la institución educativa no hacen esto, o es que la Secretaría de Educación debería hacer esto, pero cuando uno está ahí en el ring, se da cuenta cómo es la pelea, cómo es el sacrificio que tienen que hacer los maestros para llegar a formar los estudiantes. Entonces es una perspectiva muy diferente que he tenido en estos años de Secretaria de Educación, que ya completo 5 años este año en Don Matías como Secretaria de Educación. Un pequeño paréntesis, ahora que usted menciona pandemia. Yo creo que en la pandemia el Estado colombiano, y no solamente el Estado colombiano, pero vamos a referirnos a Colombia, se están dando cuenta de que al país, al gobierno le va a ser más fácil dotar de un computador hasta el hogar rural más lejano, le va a ser más fácil eso que pagar maestros. Se va a llegar el día en que vamos a tener una educación, yo apuesto que más del 50%, totalmente virtual. Don Alfredo, yo hago una reflexión con eso y yo amplío más la reflexión. Yo creo que el sistema educativo colombiano debe cambiar. O sea, nosotros nos dimos cuenta que la educación actual como la tenemos actualmente no es viable para la educación 2021. Entonces nosotros hablamos de educación 4.0, de nuevas tecnologías, pero nos dimos cuenta que los profes tenían que ir a llevarle los talleres a los niños físicos porque no teníamos una conectividad. Es decir, la educación tiene que globalizarse y el educador tiene que ser un orientador, porque lo que usted dice es decir, ya el conocimiento está en la red. Entonces, ¿de qué sirvo yo como educador si ya un niño sabe a veces algunos conceptos más definidos porque los busco en internet? Yo tengo que ser un orientador del proceso educativo. Entonces los roles van a cambiar, obviamente. Entonces, usted está admitiendo mi pensamiento hacia el futuro, de que vamos a tener una educación en su mayoría virtual, porque el Estado se va a dar cuenta de que es mejor dotar de computadores a todos los hogares que pagar maestros. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Yo no difiero un poco, porque el rol del maestro nunca va a ser reemplazado. Exactamente, vamos a tener de pronto para los primeros años. Yo conocí lo que se llamaba radio sutatensa. La gente tenía un radiecito en la casa, que estudiaban por radio. Estudiaban allá y después listo, les convalidaban su estudio. Después hubo una programación en que yo en mi escuela o en mi colegio, no en mi escuela, tenía que suspender las clases normales que traía porque a tal hora tocaba tal cosa en televisión. Entonces, un maestro ya desde Medellín o desde Bogotá va a dar una clase para todo el país. Pero venga, si hablemos del rol del maestro. Correcto. Los educadores pueden ser reemplazados, los maestros no. Exacto. Pero ¿qué va a pasar una cosa? Esto va a producir en gran parte mucha deshumanización. Exactamente. Esa es la parte preocupante. Exactamente. Entonces vamos a tener gente de pronto instruida, pero deshumanizada. Ya no vas a tener compañeros en algunos grados, porque en los primeros sí es inevitable que tiene... Bueno, eso no nos va a tocar a nosotros, pero sí a los que vienen detrás de nosotros, ¿cierto? Bueno, dejemos esa partecita que es muy polémica también. La Administración Municipal de Don Matías en Educación tiene algunas ayudas para estudiantes. Quisiéramos que nos comentara sobre eso. Bueno, don Alfredo, inicialmente contarle que a partir de la pandemia, este año para las veredas de Pan de Azúcar, Río Grande de Bellavista, Las Ánimas y La Piedradita y La Correa no estamos cobrando el transporte escolar. ¿Se está regalando de parte de la administración? Completamente. Antes los papás ponían una parte y nosotros poníamos otra parte. Entonces el papá compraba el tiquetico que le salía muy barato, pero nosotros aportábamos la mitad de ese tiquete y el papá la mitad. Este año conocemos la situación económica que está viviendo la mayoría del mundo, no solamente nosotros. Entonces ese tiquete se le entregó gratuitamente a los estudiantes. Aparte de eso, pues nosotros queremos enfocarnos mucho en el tema de educación superior. Por eso cuando yo estaba en la administración anterior con la exalcaldesa Marcela Peña, le insistía mucho en crear un fondo de educación superior. Y ese proyecto se dio, el Consejo lo aprobó
y actualmente beneficiamos 20 jóvenes anualmente con las becas de educación superior. ¿En qué consiste la beca? Les damos 1 millón de pesos cada semestre por un año, pero hay muchachos que se han ganado la beca 3 años o 4 años consecutivos, entonces han estudiado con esa beca todos estos años desde que se inició el Fondo de Educación Superior. Pues es una buena ayuda y sobre todo si de pronto se va a cumplir lo de tener, no tener que pagar matrícula en la universidad, le sirve para sus demás gastos. Claro, ¿no? para la manutención, es que esa es la idea, que tenga una manutención y que pueda tenerlo, porque uno en la universidad con copias, con transporte, siempre gasta bastantico. Y además nosotros brindamos un auxilio para que se transporten a la ciudad de Medellín, los que estudian en la ciudad de Medellín. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo pienso que esta administración, no porque trabaje allí, pero yo he visto que se han ampliado los programas para toda la población. Antes era un poco restringido, ahora nosotros ampliamos los programas para el que se quiera presentar y para que tenga las condiciones. Es decir, ¿quiénes se pueden presentar para viajar a Medellín y que tengan el tiquete de transporte? Todos los que viajen a Medellín, no hay ninguna restricción. ¿Quiénes se pueden presentar a las becas de educación superior? Todo el mundo que quiera presentarse a las becas. Eso sí, el Comité de Educación Superior ya, de acuerdo a unos criterios, unos puntajes, selecciona a los estudiantes. Y don Alfredo, mucha gente me pregunta esto, que de pronto usted también tiene la duda, y es ¿por qué nosotros no traemos acá programas universitarios? Y les cuento que ese es un tema muy difícil, que es a nivel nacional. Es un tema de registros calificados que da el ministerio. El ministerio tiene que dar un registro, un código para cada programa, cada universidad que quiera traer programas de educación superior. Entonces es un poco complicado, muchas universidades no se le miden a eso porque es un tema de mucha documentación que tienen que presentar, y por eso nuestro aliado estratégico en Don Matías es el SENA. Entonces con el SENA manejamos todos los cursos, las técnicas y las medias técnicas con los estudiantes de 10º y 11. Bueno, de todas maneras se hacen las tecnologías que en gran parte pueden servir al estudiantado. A mí me preocupa mucho la situación de don Matías. Si de pronto tiene datos sobre esto, porque este programa no ha sido pues preparado con anterioridad, si de pronto tiene datos sobre esto, ¿cuánta gente va a la universidad cuando terminan bachillerato? En Don Matías son muy pocos. Sobre todo las universidades públicas. No hay un dato específico, pero le cuento. Alrededor de 5 estudiantes de la institución educativa Don Matías pasan a las universidades públicas. Y nosotros estamos graduando anualmente de la institución educativa entre 100 y 150 estudiantes. ¿Y los demás? Y los demás, entonces empieza como a rotar por diferentes oficios. Algunos los absorbe pues el comercio, la vida laboral de don Matías, y ojalá no. Algunos otros quieren irse a Estados Unidos, a España y toda esa historia, ¿no? Sí, es un fenómeno, don Alfredo. Yo hice una investigación para mi especialización sobre ese fenómeno y descubrimos que no es la vocación como tal de irse, sino que es una opción después de agotar muchos recursos. Es un deseo de plata también. Sí. A mí me correspondió de pronto que iba a una de las instituciones de aquí a dictarles unas charlitas de pronto de orientación a los muchachos, de animarlos para que se presentaran a una universidad, hacerles ver que la pobreza no era motivo para que no lo hicieran, y de pronto levanta la mano uno de ellos y me dice, profe, lo que uno necesita en este mundo es plata, yo voy a terminar esto aquí para irme para Estados Unidos a conseguir plata. Sí, eso hay que irlo destruyendo, pues ojalá desde primaria en todas las instituciones educativas. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Bueno, hablando ya que nos fuimos a lo universitario, aquí construyeron por allá un local, que para traer precisamente algunos cursos universitarios. Eso fue una administración por allá muy pasada, no sé qué harían allá, yo supe que de pronto allá dictaban algunos cursos, en fin, ¿qué hace ese local hoy en día? Don Alfredo, esa construcción o el edificio de la sede universitaria inició con unos programas del Tecnológico de Antioquia, precisamente con un programa de jóvenes que tenía el departamento de Antioquia. Usted sabe que las administraciones son muy flotantes.
ya los registros calificados para el tecnológico se terminaron en Don Matías, entonces no hay continuidad de esos programas. Sin embargo, nosotros tenemos otras ofertas con el SENA. En este momento estamos ofreciendo cursos de panadería, curso de cocina, curso de arreglos navideños, curso de emprendimiento, curso de electricidad básica. ¿Cómo se pueden inscribir las personas que estén interesadas? En la Secretaría de Educación, en la oficina de la Secretaría de Educación o en la sede universitaria. Le cuento que estamos estrenando coordinadora de la sede universitaria. Le queremos dar una nueva visión a la sede universitaria que sirva como escuela de artes y oficios, que es uno de los programas banderas del Plan de Desarrollo de Matías Imparable. Ella es trabajadora social, especialista en gerencia social, es decir, es una profesional muy capacitada que queremos que tenga un tema muy social en la sede universitaria. Entonces vamos cambiándole el nombre de sede universitaria, de cuestión Pues universitaria. para mí no es una sede universitaria, yo la vería más como una escuela de artes y oficios en donde uno pueda integrar muchos conocimientos allá para toda la población en general. Bueno, nos estamos extendiendo bastante y sobre esto tendríamos cantidad de temas. Usted como secretario de Educación y yo como educador durante 33 años y como preocupado por la educación de Don Matías. Hablemos del foro educativo que ustedes tienen programado, a qué se debe, qué pretende, qué va a ser ese foro educativo. Ay, bueno, es una invitación muy especial para toda la gente de Don Matías. El foro educativo municipal este año está Pero invitación a que si no pueden asistir, invitación a que si no pueden asistir. Pueden asistir de desde manera la casa. virtual. Ah, bueno. Ajá. ¿Por qué no pueden asistir? Por el aforo. El aforo es aproximadamente para 70 personas, pero lo vamos a estar transmitiendo. Es una oportunidad. Este año se han desarrollado 8 talleres antes del foro, de preforo. Participaron padres de familia, comerciantes, estudiantes, profesores, rectores, entonces toda la comunidad educativa en pro de cuál es nuestro cuento con la educación. ¿Cuál es su cuento con la educación, don Alfredo? Después se lo digo. Mi cuento con la educación siempre ha sido querer motivar a los maestros hacia la parte humana y hacia la parte didáctica, de acuerdo con las experiencias que yo he tenido que han sido muy útiles en otra parte y que me han enseñado muchísimo más de educación y que muchos maestros las han admitido y las han aprovechado. ¿Qué se pretende con ese foro? Ese foro es un espacio de diálogo en donde hablamos de qué hay en este momento y qué expectativas tenemos para la educación. Y pues no sé si usted haya escuchado un plan que se está desarrollando, Antioquia 2040. Nosotros nos quisimos ligar y unir a ese plan. Entonces hablamos de la educación 2040 para Don Matías. Bueno, ya veremos entonces los resultados posteriormente. ¿Invitación para qué día y a qué horas? La invitación es el 28 de septiembre, que es este martes, a las de 8 a 12 del día, por Facebook Live. Vamos a estar enviando los enlaces para que nos acompañen, va a ser muy, muy interesante. Si usted quiere conocer de educación, ahí vamos a estar hablando de educación. Salgámonos del foro y volvamos nuevamente a las cuestiones de educación en Don Matías. De la Secretaría de Educación depende directamente la División de Cultura. Y de deportes. Y de deportes. Hablemos de cultura. ¿Qué estamos haciendo en cultura? En cultura, yo pienso que la cultura se ha reactivado enormemente este año. Yo creo que la gente estaba aburrida en sus casas, pensando qué hacer, y nosotros tenemos muchos programas artísticos y culturales gratuitos para la gente. Tenemos programas de cuerdas, programas de canto, tenemos una chirimía, tenemos una banda de música, tenemos programas de baile, de teatro, todas las artes, bueno, y obviamente de pintura, todas las artes confluyen. Si usted quiere inscribirse, lo que tiene que hacer es ir a la Dirección de Cultura, inscribirse y ya. Ese es el trámite que hay que hacer. Bueno, pero eso se queda en, reciba usted esto y usted lo recibe para usted, o lo estamos proyectando a la comunidad. Lo estamos proyectando, incluso hemos viajado a algunos municipios porque la idea es salir también. Y hemos tenido muchas proyecciones artísticas acá en el municipio también, en diferentes eventos que se realizan los fines de semana. La idea es como ir mostrando los procesos culturales que se han generado a partir de esta Dirección de Cultura. ¿Cómo estamos en teatro?
En teatro muy bien, tenemos una profe muy buena, se llama Marjorie, has despegado el teatro. Ella es muy teatral también, ¿no? Sí, es muy teatral. Hay ya en este momento 2 grupos conformados, uno de jóvenes y uno de adultos, y obviamente se trabajan también con los adultos mayores, pero en teatro Marjorie le ha dado un despegue muy bueno al teatro de Don Matías. Bueno, de todas maneras la comunidad hay veces que dice que faltan más actividades y eso es permanentemente hay que estar evolucionando y haciendo cosas por ese estilo. En deportes rápidamente, porque ya el tiempo se nos va acabando. En deportes, todos los deportes que uno quisiera que hubieran, hay, gratis, fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, natación, incluso ustedes pues los televidentes saben que el tema de la natación en Don Matías está muy fuerte. Yo creo que nos quedan apenas como 2 minuticos. ¿Usted generalmente se entiende bien con el alcalde? Sí, señor. ¿Acepta todas sus sugerencias y todas sus cosas? Señor, ¿Hay claro. choquecitos de vez en cuando, no? Sí, no. No hay choquecitos. Realmente cuando me regaña un poquito. Aprovechemos entonces, dígale al alcalde lo positivo y lo negativo que usted ve en la administración. ¿Aquí? Sí, dígalo Sí. aquí. No, de parte de la Secretaría de Educación, considero... No, al alcalde. Usted ve que está ejerciendo bien, que su administración sirve, hay que llamarle la atención. Yo sí lo voy a llamar la atención sobre los huecos de las calles, pues, pero me imagino que está esperando que haya otro poquitico para poder arreglarlos todos de una vez. Ajá. Bueno, eso es lo que veo por el momento. Dígale la parte negativa, yo creo que usted no le ve ninguna. Dígale la positiva entonces. Alcalde, su gestión ha sido maravillosa, es un Don Matías imparable. En el tema de educación ha estado pendiente de todos los programas educativos. Le recomiendo las instituciones educativas, la infraestructura educativa, pero sé que estamos trabajando para fortalecer ese tema en el 2022. Una forma muy diplomática de llamarle la atención. Bueno, yo sé que hay otros temas que usted tendría para tratar y esto es enorme. Por allá más adelante abrimos otro pequeño espacio, sí, porque es que ya se nos acabó el tiempo. Bien, pueda despedirse. Bueno, a usted, maestro Alfredo, muchas gracias por la oportunidad. A la comunidad donmatieña, gracias por ver estos programas de interés. No dejen de ver estos programas porque le mueven el piso a uno y uno a veces se cuestiona sobre las diferentes miradas que se le ven a todas las problemáticas sociales de Don Matías y de Colombia. Amigos televidentes, yo no tengo sino que agradecer también que nos hayan aceptado durante esta media hora en sus hogares. Voy a pensar de verdad, si dentro de 8 días continúo con temas de Don Matías, así sea personales, sin invitado, o bueno, de pronto con invitado, o si tengo que volver a muchos temas del orden nacional y departamental con el fin de ayudarles a comprender un poquito temas que de verdad nos interesan a todos. Muchas gracias como siempre a la parte técnica, a la parte directiva, a la parte administrativa de su canal Tele Don Matías y hasta nuestro próximo programa.